¿Sabes qué da más miedo que un demonio en un pasillo a las 3 de la mañana? Que los superhéroes, esos que hace unos años parecían invencibles, ya no asustan ni al cajero del cine. 2025 iba a ser el gran regreso de los superhéroes. Y lo único que regresó fue la prueba de que el público ya no se traga lo mismo. Y ahí es donde entra El Conjuro. Con un póster de un crucifijo y una promesa de ser el último capítulo, hizo lo que Superman y los Cuatro Fantásticos sueñan: 83 millones en su primer fin de semana en los Estados Unidos, sumando así 187 millones globales en 3 días. Récord en IMAX para una película de terror y con un presupuesto que Marvel gasta solo en catering. El mensaje: la gente paga más por un buen susto que por otra clase de superhéroes reciclados, y señalamientos con el dedito. Y Hollywood, aunque no lo quieran admitir, ya está rezando el rosario para que la próxima franquicia de miedo lo salve otra vez. ¿Sabes por qué yo estoy rezando? Porque te suscribas, hermano. Ven y sana mi dolor y suscríbete. El Conjuro es básicamente el exorcismo que la taquilla necesitaba. Novena entrega, sí, y aún así logró algo que pocas franquicias aguantan: crecer. En lugar de morir de desgaste, salió disparada como el tercer mejor arranque de la historia para el género del terror en los Estados Unidos. Y lo bestial de todo esto es cómo logró conectar con el público. La saga ya no tiene que venderte la idea de, oh, otra historia de los Warren. La gente ya sabe qué es lo que va a ir a ver: casas poseídas, gritos, crucifijos y escenas de tráiler que dan pesadilla. Es como ir a un McDonald's. No sorprende, pero sabes lo que compras. Solo que aquí, en vez de las papas fritas, pues compras traumas. Y lo del IMAX es brutal para los superhéroes: 14.3 millones en salas premium, récord para una película de terror. Antes las salas gigantes eran territorio exclusivo de Marvel o de DC o incluso dinosaurios. Y pues ahora el público quiere ver monjas demoníacas pero en HD, y lo hacen felices, porque el terror se disfruta en grupo, gente gritando, risas nerviosas y esa sensación, ¿no?, de que todos estamos en peligro. Y el coste también es una cachetada brutal: 55 millones de presupuestos, una fracción de lo que cuesta una capa para DC o Marvel. Para Disney, 55 millones es lo que se gasta en el CGI de un solo personaje. Para El Conjuro fue suficiente para producir la película y lanzar un marketing bastante efectivo. A Warner le costó mucho menos que un fracaso de DC y le dio muchísimo más beneficio que toda una fase de superhéroes. Y sin ningún tipo de duda alguna, El Conjuro fue un golpe de gracia. Weapon ya había avisado. Zack Krieger se sacó de la manga una película que parecía modesta y terminó siendo el milagro de agosto: 43.5 millones en la apertura y 251.5 millones globales. Todo eso con apenas 38 millones de presupuesto. Y lo interesante de Weapon es cómo rompió las reglas del Hollywood actual, ¿no? Cero cameos, cero conexiones con un universo mayor, cero tienes que ver 15 precuelas para entender la trama. Nada, la vendieron como un tráiler minimalista, un aire perturbador, ¿no? Un misterio que se quedaba rondando en la cabeza. No necesitaban explicarte absolutamente nada, solo sugerir lo justo y te dejaban incómodo. El marketing fue bastante quirúrgico. El estudio no gastó toneladas en saturar internet con 1000 spots, ni siquiera necesitó influencer fingiendo miedo. Simplemente dejó que la intriga trabajara sola y el boca a boca se volvió imparable. En la segunda semana apenas cayó un 43%, un sueño para cualquier película en verano. Y es allí donde está el secreto: el terror no se vende como contenido obligatorio tipo Marvel, se vende como una experiencia. La gente siente que si no va al cine rápido se pierde el susto del momento y pues quedan afuera de la conversación, y eso hace que las piernas en taquilla sean mucho más fuertes que las de cualquier blockbuster de fórmula. Antes de Weapon y El Conjuro, el 2025 ya venía oliendo a sangre. En abril, por ejemplo, se estrenó Sinner de Ryan Coogler con Michael B. Jordan. La película fue vendida como un thriller horror adulto, ¿no? Con un tono oscuro, directo, nada de CGI colorido ni discursos moralistas, simplemente tensión, atmósfera y un mensaje retorcido. Resultado: 366 millones globales, con un arranque de 48 millones solo en los Estados Unidos. No era solo un éxito de fanáticos, la crítica la respaldó y eso empujó aún más a la audiencia. Después llegó Destino Final. Todos pensaban que la saga ya no tenía nada
nada que ofrecer. Y pum, la fórmula pues aunque repetitiva volvió a funcionar. La muerte inventando formas creativas de arruinarle la vida sigue siendo un espectáculo que la gente compra sin dudar. Resultado, 307 millones globales y 51.6 millones en su estreno doméstico. Y cuando tienes dos películas así en la primera mitad del año, es obvio que el terror estaba fértil para que Weapon y El Conjuro explotaran. Y esto no es casualidad, es una tendencia. En 2025 es oficialmente el año en el que el terror se adueñó del calendario. Y claramente la comparación siempre llega. Los pobres superhéroes este año. Superman del 2025, 614 millones hasta los momentos. Nada mal, pero ¿cuánto costó? Entre producción y marketing, la ganancia neta no es espectacular. Incluso se habla de pérdidas. ¿Por qué? Porque ya el público no corre al cine en masas por este tipo de películas, por muchísimas razones que ya hemos hablado cientos de veces. Los Cuatro Fantásticos primeros pasos, 511 millones globales hasta los momentos. Arrancó fuerte, sí, pero la caída fue demasiado violenta. Otra señal de que la gente se cansa rápido de la fórmula. Ahora, comparémoslo con el terror. Sinner, 366 millones. Destino Final, 307 millones. Weapon, 251 millones. El Conjuro, 187 millones en 3 días. Y no es que el terror gane en cifras absolutas, pero gana en lo más importante, eficiencia. Los superhéroes necesitan recaudar, como mínimo, 600 millones para apenas respirar. El terror hace 300 millones con un presupuesto de 40 y se ríe caminando al banco. Y mientras la taquilla global se queda plana en comparación a 2024, el terror fue el que empujó el año por encima del billón. O sea, el género barato no solo funciona, salva la estadística que después Hollywood vende como recuperación. Y ahora, ¿por qué el terror está siendo tan rentable? Hay 4 puntos claves: los costes bajos y la recompensa muy alta. Con 38 millones Weapon o 55 millones El Conjuro, recuperaron todo el primer fin de semana. Un coste-beneficio que los superhéroes suelen soñar. La experiencia colectiva, ¿no? El terror es para verla en salas. Nadie disfruta igual viendo un jumpscare solo en casa. El público busca el grito compartido, ¿no? La risa, la vaina, la gente. No abras esa puerta. ¡Ay, ay, ay! Los gritos. Y encima lo pagan en IMAX, donde realmente este tipo de películas rompen récords. El marketing es bastante claro y directo. Un póster con un crucifijo que te diga el último rito. Un tráiler bastante tenso, ¿no? Y ya, no hay que explicarte 10 arcos argumentales, no previos, ni conectarte con una wikia, ni nada de eso. Y la 4, el constante señalamiento en las películas de superhéroes. Algunos lo llaman fatiga de superhéroes. Yo vuelvo y repito, para mí eso no existe. Simplemente que el público odia ir a ver a una película para que te sermonen. Y eso es lo que está pasando con el mundo de los superhéroes. Sermón, 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 sermón. Y dejan de lado lo más importante, la historia. Y en el caso del terror, pues eso cambia, porque prometen algo y lo cumplen. ¿Y qué es ese algo? Miedo. Y lo mejor o peor, según a quien le preguntes, esto no acaba aquí. Hollywood ya tiene un final de The Black Phone 2 o de Five Nights at Freddy 2 y seguro algún remake o algún spin-off listo para aprovechar el hype, ¿no? Porque el género actualmente está en modo expansión. Y si los superhéroes no ajustan la fórmula, el 2025 termina con un titular incómodo. El terror barato sostuvo a Hollywood. Y ojo, no sería la primera vez. Pasó en los 70s con El Exorcista. Pasó en los 90s con Scream, pasó en 2017 con It. Cada vez que Hollywood entra en crisis, el terror lo rescata. La diferencia es que ahora la crisis es mucho más evidente. La gente está aburrida de la misma cosa de siempre. Y si miramos los números sin maquillaje, los superhéroes siguen siendo grandes, ¿no? Pero ya no imbatibles. Y el terror es un género muy barato que siempre han subestimado. Y casualmente se volvió el salvavidas del 2025. 4 hits en un mismo año, rompiendo récords en IMAX, 1 billón globales acumulado. Y todo eso con presupuestos que a Marvel le alcanza solo para renderizar un bigote en el CGI. La ironía es brutal. Mientras las productoras gastan años diseñando universos compartidos, el único universo que de verdad sigue expandiéndose es el del miedo. Porque en 2025 la fórmula del éxito no lleva capa, lleva un crucifijo, un cuchillo y sobre todo la certeza de que siempre habrá alguien dispuesto a pagar por un buen susto. Pero bueno, dime tú qué opinas al respecto. ¿Has visto alguna de estas películas? ¿Cuál te dio más miedo? ¿O cuál te gustó más? Dale me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente video.